Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Hernández y hoy voy a hablar sobre los tejidos vegetales. ¿Qué son los tejidos vegetales? Son células que trabajan unidas para realizar una función. Asimismo, los tejidos trabajan unidos para formar a los órganos, es decir, que los tejidos forman a los órganos de las plantas, como lo son los tallos, las hojas y las raíces. Este se divide en dos: tejido meristemático y tejido permanente. ¿Qué es el tejido meristemático? Este es el que se encarga del crecimiento de las plantas y se subdivide en dos, que es tejido meristemático apical y meristemático lateral. ¿Qué es el meristemático apical? Este se encarga del crecimiento del crecimiento de las plantas, pero a nivel de longitud, o sea, que aumente su longitud. Y el tejido meristemático lateral se encarga del crecimiento lateral de la planta. El meristemático lateral, aquí existen plantas herbáceas como lo son el tomate, el cilantro, el trébol. Estas plantas solamente tienen crecimiento primario. Como estas no aumentan su grosor, solamente experimentan ese crecimiento. También existen plantas leñosas que experimentan el crecimiento primario, que es el aumento de su longitud, y el crecimiento secundario, que es el aumento del crecimiento lateral, o sea, aumentan su grosor tanto en los tallos como en las raíces. Aquí damos inicio a lo que es cambio vascular, que es el nuevo tejido vascular, ya sea el xilema y el floema secundario. El xilema antiguo ya no cumple la función de transporte, pero sirve de apoyo a la planta para generar estabilidad a esas plantas que tienen un crecimiento secundario. Luego está el cambium suberoso, que es el que forma o más llamado corcho, que es el que forma la peridermis de la corteza exterior. Con esto continuamos a lo que es tejido permanente. El tejido permanente se divide en tres, que es dérmico, vascular y fundamental. Estos son tres sistemas de tejidos diferentes. Buenos días, mi nombre es Luis Correa y hoy les voy a hablar sobre el cambio vascular. ¿Qué es el cambio vascular? El cambio o meristemo secundario es un tejido vegetal meristemático específico de las plantas leñosas, situado entre la corteza y el leño, compuesto normalmente por una capa única de las células embrionarias y también de filógenos. El cambio vascular es un coche de tejido vascular de la planta. Este es el origen del xilema secundario, que crece hacia adentro, y del floema secundario, que crece hacia afuera, y se localiza entre estos tejidos, en el tallo y la raíz. Les voy a hablar del tejido epidérmico. Sus células suelen ser planas y pueden o no tener una vacuola. La epidermis consta de una o más capas de células y su función principal es proteger a las plantas del clima o de los patógenos. Las células epidérmicas también segregan una cutícula, que es una capa sedosa de lípidos, que proporciona una protección adicional contra la pérdida de agua y los rayos UV del sol. Las células epidérmicas pueden especializarse en su desarrollo posterior dependiendo del órgano que protegen, y pueden convertirse en trícomas, células oclusivas de los estomas o pelos radios. Los trícomas son proyecciones parecidas a pelos que sirven de protección, secreción o absorción en los tallos y las hojas. Las células de guardia estomática controlan el intercambio de gases en las hojas, y los pelos radiculares ayudan a aumentar la superficie de las raíces. Ahora les vamos a hablar del tejido peridérmico. Forma la peridermis, el tejido que reemplaza la epidermis en plantas leñosas, algo parecido a lo que hace el cambio vascular. Es un tejido de crecimiento secundario. Las células peridérmicas son más gruesas que las epidérmicas y suelen estar muertas. Los tejidos producidos por los meristemas laterales son los que forman las maderas y cortezan los árboles.
Por ejemplo, el xilema secundario muere al madurar y así forma la madera, luego se produce el nuevo xilema y así continuamente. El felógeno, también conocido como cambium suberógeno o suberoso, es un meristemo secundario originado en la epidermis de las plantas superiores, o más frecuentemente en estratos corticales más profundos en la dicotiledonea, que han terminado su desarrollo primario. Producirá el tejido de protección que reemplaza a la epidermis. Cuando hay crecimiento secundario, a partir del felógeno se forma hacia el exterior el suber o felema y hacia el interior la felodermis. El conjunto suberfelógeno-felodermis constituye a la peridermis. Sus células son semejantes en sección transversal a las del cambio. Presentan paredes primarias, vacuolas y núcleo central. Solo tiene uno o dos estratos de células y también una función similar al cambio. Son células relativamente largas, aunque no tanto como las del cambio. Les voy a hablar ahora del tejido epidérmico. Sus células suelen ser planas y pueden tener o no una vacuola. La epidermis consta de una o más capas de células y su función principal es proteger a las plantas del clima o de los patógenos. Las células epidérmicas también segregan una cutícula, la cual es una capa serosa de lípidos que proporciona una protección adicional contra la pérdida de agua y los rayos UV del sol. Buenos días, mi nombre es José Gabriel Manza y les voy a hablar sobre el tejido dérmico de una planta. Cuando piensas en las partes de una planta, probablemente te vienen a la mente las hojas, tallos y las flores. Los árboles te pueden traer a la mente un tronco, ramas y hojas. Sin embargo, ¿pensarías en la piel como parte de una planta? Probablemente no. La piel es claramente una parte importante y conocida de una persona o de un animal, pero sorprendentemente las plantas tienen una capa externa conocida como tejido dérmico, que es esencialmente su piel. Esta capa también se conoce como epidermis, que puede notar que tiene el mismo nombre que nuestra propia capa exterior. El tejido dérmico se encuentra cubriendo las partes primarias más jóvenes de una planta. Incluyen hojas, raíces, tallos, flores, frutos y semillas. Las partes de una planta que se vuelven leñosas ya no tienen tejido dérmico, como la capa externa, porque es reemplazado por el corcho o peridermo. Si miramos de cerca nuestra propia epidermis, encontramos una capa muy fina de piel que es dura pero flexible. Haciendo zoom sobre el tejido dérmico de una planta, encontramos una estructura similar. De hecho, esta epidermis es tan delgada que solo tiene una capa celular de espesor. Se compone principalmente de células epidérmicas aplanadas y algunas células que están especializadas para funciones específicas. Las principales funciones de la capa dérmica son la respiración, el intercambio de gases y la defensa. La epidermis es un ejemplo clarísimo de tejido dérmico, como lo expliqué anteriormente. Se compone de una sola capa de células. Puede contener estomas y celdas de guarda que permiten el intercambio de gases. Puede contener pelos radiculares que implementan la superficie o tricomas utilizados en transpiración o defensa. Pueden contener una cutícula serosa si se encuentran en la superficie superior de las plantas para ayudar a disminuir la respiración. Soy Samuel Sánchez. En el día de hoy les hablaré sobre el xilema. ¿Qué es el xilema? El xilema es un tejido vascular que se encuentra en las plantas superiores. Su función principal es transportar agua y minerales desde las raíces hasta otras partes de la planta, como el tallo y las hojas. Es también el principal elemento de soporte mecánico de las plantas, sobre todo en aquellas con crecimiento secundario. La madera es básicamente xilema. En el xilema nos encontramos 4 tipos celulares principales: los elementos de los vasos o tráqueas, las traqueidas, las células parenquimáticas, las fibras esclerénquimas y las esclereidas. Los elementos conductores o traqueales son células con una pared celular secundaria gruesa, dura y unificada,
con un contenido citoplasmático que se elimina durante su diferenciación. Se detiene a microscopía óptica por unos engrosamientos de sus paredes secundarias, las cuales pueden ser anulares, helicoidales, reticuladas y punteadas. El tipo de engrosamiento depende del estado de desarrollo del órgano. Los vasos son células de mayor diámetro y más achatadas que las traqueidas. Se unen longitudinalmente unas a otras para formar tubos llamados vasos. Por ello el agua circula vía simplastos por el interior de la célula y pasa de una célula a la siguiente por las perforaciones que se encuentran en sus paredes transversales, situadas en ambos extremos de la célula, denominadas placas perforadas. Estas placas pueden no aparecer en algunos vasos. Además, el agua y las sustancias disueltas pueden atravesar las punteaduras areoladas, situadas en las paredes laterales de la célula, y sacar otra célula del xilema. Los elementos de los vasos son el principal tipo celular conductor del xilema en las angiospermas. Las traqueidas son el otro elemento conductor que aparece en las plantas vasculares. Las periodictas y las angiospermas solo poseen este tipo traqueal como célula conductora, mientras que las angiospermas poseen tanto traqueidas como elementos de los vasos. Las traqueidas son células alargadas, estrechas y fusiformes. El agua circula por ellas y pasa de una a otra vía simplastos, atravesando las punteaduras areoladas. Estas punteaduras se encuentran solos en las paredes de ambos extremos de la célula, las cuales se solapan entre células contiguas. También hay punteaduras en las paredes laterales. En general, la capacidad para conducir agua es menor que la de los elementos de los vasos, ya que no poseen placas perforadas. Además, tienen paredes celulares más gruesas y un menor volumen interno para la conducción de los elementos de los vasos. Las traqueidas de las coníferas poseen punteaduras o areolas muy grandes y circulares que se caracterizan por la presencia de una estructura interna, denominada toro, el cual es un engrosamiento en forma ovalada de la pared celular. El otro puede regular el flujo de agua o el agua a través de la areola. Las células parenquimáticas son otro tipo celular. Se organizan en los tejidos conductores de dos maneras, radialmente o axialmente. Las radiales forman filas o radios perpendiculares a la superficie del órgano, mientras que las axiales se distribuyen en grupos o tiras longitudinales en el xilema, sobre todo en el secundario. Y en el floema, las células parenquimáticas radiales son células elongadas en la dirección del radio y conectadas por una gran cantidad de plasmodesmos que permiten su comunicación con otras células vecinas. En las coníferas los radios son normalmente uniseriados o biseriados, es decir, forman por una o dos filas de células, mientras que en las angiospermas son típicamente multiseriales, con muchas filas y a veces distintos tipos de células. Los radios en el xilema se continúan con otros radios en el floema, de manera que una sola célula del cambio vascular se puede diferenciar tanto en los radiales del xilema como en los radiales del floema. Las células parenquimáticas tienen múltiples funciones: almacén de carbohidratos como el almidón, reservas de agua, almacén de nitrógeno, hacer de comunicación entre xilema y floema. Las fibras de esclerenquina y esclereidas tienen como función la protección y soporte. El xilema primario es el primer tipo de xilema que se forma durante el desarrollo de un órgano de la planta y está formado primero por el protoxilema y más tarde por el metaxilema. En primer lugar, el protoxilema a partir del meristemo y protocándium completa su desarrollo durante la elongación del órgano y luego desaparece por fuerzas mecánicas producidas durante el crecimiento. Cuando el órgano se está alargando y madura, después que se detiene la elongación, se denominan a partir del protocándium. Sus células son de mayor diámetro que las del protoxilema y las paredes celulares de los elementos conductores tienen engrosamiento en forma de reticulada y posteriormente subperforadas. Es el xilema maduro en los órganos que no tienen crecimiento secundario. Mientras tanto, el xilema secundario se produce en aquellos órganos con crecimiento secundario, a partir del meristemo. Es el tejido
conducción maduro en plantas con crecimiento secundario, junto con el floema secundario. El transporte de agua y nutrientes en el xilema se lleva a cabo principalmente a través de dos mecanismos: la transpiración del agua y la cohesión del agua. Principalmente, lo que se crea es una fuerza de presión que ayuda a subir el agua desde las raíces cadenas a través del xilema, como los azúcares que van hacia abajo y hacia otras partes de la planta. Esta relación entre el xilema y el floema es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Bueno, a continuación les mostraré las principales diferencias entre los elementos de los vasos y las traqueidas. En los elementos de los vasos son el principal elemento conductor de las angiospermas, mientras que en las traqueidas son el principal elemento conductor de lechos y gimnospermas. Los elementos de los vasos tienen células cortas que forman filas que crean largos tubos, mientras que en las traqueidas tienen células alargadas con extremos solapados. En los elementos de los vasos tienen diámetro interno grande y paredes más finas, a diferencia de las traqueidas que tienen diámetro interno pequeño y paredes más gruesas. En los elementos de los vasos poseen poros pequeños y más numerosos. Las traqueidas poseen poros grandes y menos numerosos. En los elementos de los vasos presentan placas perforadas y las traqueidas no presentan placas perforadas. En los elementos de los vasos tienen mayor eficiencia en la conducción del agua, mientras que en las traqueidas la eficiencia es menor en la conducción del agua. En los elementos de los vasos forman tubos, mientras que en las traqueidas no se forman tubos. Para finalizar, la relación que existe entre el xilema y el floema es que trabajan en conjunto. Mientras que el xilema transporta el agua, el floema transporta nutrientes orgánicos, como se ve en la imagen. Hola, mi nombre es Luis Plaza y hoy les voy a hablar sobre el tema del floema. ¿Qué es el floema? Bueno, el floema, o más bien llamado tejido criboso, es el tejido de conducción formado por células vivas. Digamos que su misión es transportar y repartir por todo el cuerpo de la planta las sustancias carbonadas producidas en la fotosíntesis, o también aquellas sustancias movilizadas desde un lugar de almacenamiento, además de otras moléculas como las hormonas vegetales. Una muy importante diferencia entre el floema y el xilema es que el floema está formado por más tipos de células, las cuales son dos, que son los elementos conductores y los no conductores. Elementos conductores. Este está conformado por los elementos cribosos y las células cribosas. Ambos tipos de células son vivas, aunque sin núcleo, y tienen una pared primaria engrosada con depósitos de celosa. Ok, ahora hablaremos sobre los elementos no conductores. En estos se encuentran las células parenquimáticas, siendo las más abundantes y denominadas como células acompañantes. También se encuentran las células de soporte asociadas al floema, entre las cuales se destacan las fibras esclerénquimas y las esclereidas. Además de estas también tenemos a los tubos cribosos. Bueno, estas son las células individuales achatadas que se disponen en filas y se comunican entre sí mediante placas cribosas, localizadas en sus paredes transversales o terminales. Las placas cribosas. Estas son poros de gran tamaño que comunican los citoplasmas de otras células vecinas. Las células cribosas, estas son otra parte del floema, pues son células largas de extremos puntiagudos que se comunican lateralmente mediante campos de poros primarios que forman las áreas cribosas. Pero, muy importante, estas no poseen placas cribosas. Además de no poseer dichas placas, tienen una relación funcional con la célula albuminosa.
algo muy importante es que ellas constituyen el único elemento constructor del floema presente en los gimnospermas y los pterosfitas. Ok chicos, el floema se divide en dos partes. Está el floema primario y el floema secundario. Pues, ¿qué es el floema primario? Este primer floema aparece en los organismos en desarrollo, pero no aparece como floema primario, sino que se divide en dos partes, en protofloema y metafloema. El protofloema es el primero que aparece y este presenta o posee elementos poco desarrollados, es decir, este no va a tener células acompañantes ni placa cribosa. También se crea a partir de la meristema procambio. Después del protofloema viene el metafloema, pues este lo sustituye cuando se termina la elongación del organismo. Este presenta cierta característica, pues este metafloema presenta un grosor y longitud mayor que el protofloema. Siempre tiene las células acompañantes, ya que aparecen las células acompañantes, es decir, que está un poco más desarrollado. Y en estas ya comienzan a aparecer lo que son las placas en los tubos cribosos. Por si querían saber qué es el procambio, es simplemente, por decirlo así, la capa de células que originan los tejidos vasculares. Y también las células acompañantes son aquellas, digamos, que son las células parenquimáticas, nada más. Terminando con el floema primario, hablaremos sobre el floema secundario. Este se forma a partir del meristema precambio vascular que se encuentra en las plantas. Aparece en las plantas con crecimiento secundario y posee los elementos conductores mucho más desarrollados que el floema primario. Las células de este floema, al contrario que en el xilema, estas no depositan pared celular secundaria y son células vivas. En este floema, el citoplasma de los elementos cribosos puede carecer de núcleos, microtúbulos y ribosomas. Ok chicos, como para no dejarlos, por decirlo así, imaginando las cosas, les voy a explicar gráficamente cómo funciona el floema y el xilema. Bueno, en sí el xilema, digamos que tiene una sola dirección, que expulsa. El xilema comienza desde aquí y bota. Esto bota hacia afuera, bota hacia afuera, bota hacia afuera y bota hacia afuera. Así funcionaría el xilema. Mientras que el floema, su diferencia, funcionaría de dos formas. En este entran y también salen. Tiene dos direcciones. En el floema, este se encarga de transportar, como ya había dicho, transportar las sustancias orgánicas que se crean en la fotosíntesis, o sea, en las hojas. Por eso funciona de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Mientras que el xilema se encarga simplemente de transportar el agua, las sales minerales que se obtienen de aquí. Por eso solo funciona desde la raíz hacia afuera, hacia toda la planta e incluso hacia los frutos. Espero que le haya quedado un poco más claro con esta gráfica.